evaluación. Ahí lo puse. ¿Se entiende? Esa es la parte práctica que vamos a ir viendo a eso. Pero para que nosotros podamos, sigue entrando gente, ahí ya los ingresé. Bien, que para que podamos ir viendo el sistema, cómo vamos a evaluar todo el sistema de la visión, tenemos que tener como conceptos que no vamos a volver a repasar, sino que son conceptos que están previamente o que se asumen como sabidos, que principalmente va a ser la anatomía, que la anatomía de la visión, o sea, de todo el sistema de visión, desde las vías nerviosas hasta sus centros integradores, ustedes ya la conocen por parte de anatomía, y de histología, que seguramente lo recuerdan, con todas las capas histológicas y células que componen al globo ocular, ¿sí? Junto con la vía que se pasa. Entonces, estos conceptos lo vamos a dar como que son ya presabidos o que ustedes ya tuvieron esa evaluación y aplicación teórica con respecto a esto, mientras vamos a seguir viendo cómo hacer esto. Generalmente hay unidos 35, somos pocos, me parece. Más o menos siempre somos esa cantidad. Ah, Últimamente. bueno, está bien. Bien, me paran con cualquier duda que tengan, ¿sí? La idea es que como ya vieron parte de cómo ir haciendo la integración nerviosa, principalmente desde el ambiente externo, ¿sí? Y ver cómo incorporamos esas diferentes energías, ya sean energías que son transmitidas a través de formas sonoras, a través de luz o a través del sentido del tacto, me pareció importante ir viendo cómo podemos hacer como para integrar o por hacer parte de este sistema de esta fisiología de la visión a esa forma de ir catalogándolo y no como algo aparte. Y también lo que podemos ir haciendo es viendo en qué sector uno puede llegar a hacer la evaluación y qué conclusiones puede tomar acerca de esa evaluación. Entonces, si partimos de esa base, vamos a ver que lo primero que tenemos es el estímulo el cual genera este sistema de la visión, ¿sí? Ese estímulo, ¿cuál va a ser el que va a estimular o que va a ser el principio de todo este sistema, de esta fisiología de la visión? La luz. Es principalmente la luz, ¿sí? O la energía lumínica, ¿sí? Avísenme si no se ve o si escribo medio rápido o medio mal, porque puede llegar a pasar que ese estímulo, si ustedes me interesan que lo vayan tratando de ir procesando de manera algo similar a lo que vieron en somatosensorial y creo que va a ser algo como más fácil de poder ir haciéndolo, ¿sí? Ese estímulo, bueno, me sale ya, a ver que me fue el lapicito justo. Bueno, se me fue el lapicito, pero no sé qué le pasó. Bueno, pero les voy explicando mientras tanto. Ese estímulo tiene que ser catalogado, o sea, tiene que ser captado por receptores que son especiales para poder detectar ese tipo de energía lumínica, ¿sí? Ese tipo de energía lumínica tiene que ser procesada a través de un receptor que capte ese tipo de energía, ¿sí? Y ese tipo de energía, eh, a ver si se anda esa. Ese tipo de energía va a ser captada por receptores. ¿Cómo se llaman esos receptores? Ahí está. ¿Los fotorreceptores? Bien, entonces los receptores, en este caso van a ser los fotorreceptores. ¿Van pudiendo hacer algo similar a lo que vieron en somatosensorial? Sí, Vamos a ir sí. viendo cada una cosa. Esos fotorreceptores, ¿qué hacen? ¿Qué hace el receptor en ese modo? O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es su función?
traducir ese estímulo en energía eléctrica. Perfecto. Hace que, que esa energía lumínica que tenga sea captada y, y se produzca una transducción de la señal, es decir, de poder ir modificándola a una señal eléctrica nerviosa que permita ir codificando parte de todo esto, ¿sí? Entonces estos receptores sale una vía y se produce la transducción de la señal. Que lo voy a agregar acá, pero bueno. Y esta vía hace que se integre integración, dentro de centros de relevación, de relevo de información o de integración de la información, en la cual no solamente va a construir esa vía visual, sino que van a construir otras vías. Que esos centros ya los vamos a ir viendo cuáles son, y cuál es el centro de integración en esto. El tálamo. Uno es el tálamo, ¿No es en el mesencéfalo también? la corteza, ¿sí?, occipital, el mesencéfalo. Todo esto, o sea, dentro del sistema nervioso central es donde va a confluir toda esa información, ¿sí? Ahora, toda esta llegada de integración, incluso hacia cada uno de estos centros de integración de la información o de modulación de información, están conducidos también por vías nerviosas, que son las vías nerviosas en las que ustedes ya tienen que ir conociendo cuáles son cada una, ¿sí? Así, entonces, este es como vamos a ir viendo. Tienen que voy a aceptar más gente que está llegando. Ahí está. Vamos a ir viendo dónde vamos a ir a hacer cada uno de estos puntos de evaluación, ¿sí? Y esta evaluación puede aplicar dentro de cómo se produce la optometría, o sea, tenemos que ir aplicando estos conceptos. ¿Qué evalúa la optometría? ¿Qué evalúa la campimetría? Y esta optometría, ver lo de la agudeza visual, las vías visuales, y vamos a ver reflejos que también se evalúan, que van a ser reflejo de acomodación, el fotomotor, y también todo parte de esto, los movimientos oculares. Entonces, parte de todo esto, acá lo que vamos a ir agregando a esta parte, van a ser entonces los test de Giara, como para ir, igual de todas maneras no se preocupen que voy a ir viendo uno por uno, pero que me interesa que vean a qué parte vamos a ir evaluando de todo este sistema, ¿se entiende? Desde la agudeza visual, desde las vías visuales, desde la campimetría, del test de Giara, que obviamente van a evaluar en sí todo el funcionamiento del sistema, pero van a ir enfocados sobre en determinadas partes, ¿sí? Ahora, lo que me interesa es que veamos dos o tres conceptos nomás que nos van a permitir entender lo de la agudeza visual y que nos van a ir viendo cómo hacer esta evaluación. Ustedes saben que los haces de luz, cómo se van atraviesan el aire en en formas paralelas generalmente. Esa es la dirección de un haz de luz. Esa dirección del haz de luz se mantiene mientras se mantenga en el medio en el cual está discurriendo, ¿sí? Si es aire, se va a mantener en ese lugar, ¿sí? Pero al atravesar diferentes medios con diferentes densidades, esos haces de luz que discurren de manera paralela, al atravesarlo, se curvan, atraviesan un cambio del medio. ¿Se entiende? ¿Siguen ahí más o menos la idea? Sí. ¿Sí? Esa curva o ese cambio que se produce en la densidad del medio, por ejemplo, desde el aire hacia un medio acuoso, ¿cómo se llama este cambio? Esa curvatura. ¿Refracción? Perfecto, es refracción, ¿sí?
Esa es la refracción de la luz que se produce cuando los haces de luces atraviesan diferentes medios. Esa refracción, ¿de qué medios estaríamos hablando acá si nos estamos aplicando del sistema de la visión? Voy a jugar en la silla. ¿De cuáles serían esos medios que producen esa refracción? ¿Los de la cámara del ojo no serían, profe? Perfecto, son los de la cámara del ojo. Ustedes vean que mientras más se refracta, ese grado de refracción va a depender de diferentes cosas, del grado de la densidad que tenga el medio, ¿sí? Y de otro lo que tiene son el ángulo en el cual impactan los haces de luz contra ese cambio de medio, ¿sí? Ahí se me fue. Ese es el grado de refracción que va a tener. Esta refracción lo va a dar los componentes del ojo, ¿sí? Que en este caso va a ser, ¿cuáles se imaginan que son los dos principales? ¿El humor vítreo y el humor acuoso? No del todo. ¿Por dónde ingresa la luz a la cámara? Por el cristalino. Va a ingresar, va a atravesar primero, la curvatura principal que se va a llevar es la córnea, va a llevar el 2/3 de esa refracción, el cual esto no es modificable, ¿sí? Y el otro grado de refracción va a tener que ver con la lente o cristalino, ¿sí? Que ese, si bien ocupa 1/3 dentro del grado de refracción que puede hacer, eso lo que va a generar es que ese lente puede modificar ese ángulo, ¿sí? Y eso es lo importante que, o por lo menos vayan a ir recordando, es que eso puede ir modificándose, ¿sí? Lo que hace es que ese lente pueda modificar el grado de curvatura que tiene, es lo que le da la posibilidad de que modificar el ángulo de refracción y modificar el punto en el cual hacen impacto o se llenan o impactan de manera conjunta todos estos haces de luz, y lo que permite ver o generar una mejor agudeza visual. ¿Se va entendiendo? Sí. Miren, ahí había seleccionado algunas imágenes como para que no perderme y que ustedes tampoco se pierdan cuando voy explicando que acá lo tengo. ¿Ven ahí? Ahí le hago un poquito más de zoom. Vamos a esta parte. Tenemos una luz que va a través, que son haces de luces que van paralelo y que al momento de tener contacto con con una lente cóncava, es decir, una lente con un medio, con una densidad diferente, al ser cóncavo hay un grado de refracción que hace que los rayos de luces, los haces de luces que iban discurriendo paralelos, diverjan y se dispersen posteriormente a que atraviesan esa cámara, ¿sí? Mientras que una lente convexa, que es como la del ojo, hace que los haces de luces paralelos que posteriormente la atraviesan convergen y convergen en un punto, que se llama en este caso el punto focal. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Este punto de esta lente, en la cual esa lente pueda modificar el grado de curvatura que tiene, es lo que le hace importante en este caso como para poder ir modificando o para poder ir viendo lo de la agudeza visual, ¿sí? Ahora, esa lente, que en realidad la que estamos hablando es el cristalino, hace que la modificación de ese ángulo modifique ese punto focal a través de la modificación de su curvatura. ¿Y ustedes saben cómo se llama eso? ¿Esa es la acomodación, profe? Bien, eso es lo que es el reflejo de acomodación.
¿Y qué dice el reflejo de acomodación? ¿Cómo es? No hace referencia a que cuando, por ejemplo, tenemos un objeto cercano y necesitamos verlo de forma más nítida, se va a generar un incremento en la concavidad del lente, o sea, del cristalino en este caso. Bien, esa es la respuesta como más general. Ahora me interesa que ustedes me lo digan fisiológicamente cómo hace una estructura que es transparente, una estructura que está llena de efectos con una histología particularmente más acuosa, que modifica su estructura, ¿sí? ¿Eso se lo saben? No es por la, o ahora me confundo, no sé si es por la relajación del músculo ciliar, Bien, ¿y eso cómo es? Mientras estoy es, buscando una imagen. Lo escucho, ¿eh? Lo tengo. ¿Están por ahí? Sí, profe, estamos. Bueno, ¿se acuerdan más o menos algo? ¿Pudieron leer algo de eso? Estoy buscando una imagen que yo había sacado que me parecía muy buena y no la estoy encontrando. A ver, esta. No. Bueno, en realidad lo que tiene que ver es que tienen que ir empezando a ver cómo ese reflejo de acomodación se produce y que es a través de la participación, como dijo el compañero, del músculo ciliar. El músculo ciliar, si ustedes van a dibujan parte de la cámara ocular, como esta, acá, para que dibujarse, si ustedes lo ven acá, esta es la disposición que tiene el músculo ciliar. Acá está músculo ciliar, los ligamentos que van a tensar la cámara, perdón, el lente, y acá está el otro músculo ciliar. Ese músculo ciliar es un músculo que de características es de músculo liso, está insertado en ligas por estas ligas que son bandas elásticas, y que tiene regulación parasimpática. Lo que me interesa es que ustedes piensen con respecto a eso, es que tienen la capacidad y ustedes tienen que conocer cuáles son las vías por las cuales se modifica esa capacidad de acomodación del cristalino. Todo esto, en realidad, lo hago para que ustedes puedan entender el concepto de agudeza visual. ¿Qué encontraron de definiciones de agudeza visual? ¿Están por ahí? O si no encontraron, díganme que no encontraron algo. Yo encontré que era la capacidad de discriminar entre dos puntos en el espacio. Bien, es la capacidad para poder distinguir dos puntos en un espacio. Pero, ¿qué es lo que te dice? En realidad, lo que te dice es que para poder identificar en detalle, ¿sí? El máximo detalle en el que uno pueda identificar a través de esa visión, ¿sí? Y eso, en realidad, se basa en cómo, una de las causas, uno de todo esto, estamos hablando, siempre piensen que estamos hablando de poder identificar un parámetro de evaluación del mismo, no es que estamos diciendo que solamente dependa de esto, ¿sí? Pero este es el ejemplo claro, dice, para que la visión sea clara, el punto focal debe caer en la retina. Recordemos que este punto focal es donde convergen todos los haces de luz que hicieron la refracción en la lente, ¿sí? Esa luz debe caer en un punto en la retina, ¿sí? ¿Se entiende? Esta es la manera. Haces de luz de una fuente distante, atraviesan la lente, convergen y lo convergen todo en un punto. Y ese punto se debe corresponder con la retina principalmente, ¿sí? En el cual le van a dar el mayor grado de agudeza visual, ¿sí? ¿Qué pasa? Esos generalmente
los trastornos, o sea, los trastornos que se producen producto de esto, o sea, de pérdida de esta capacidad, son los trastornos más frecuentes en la visión, ¿sí? ¿Y eso qué trastorno ustedes conocen? Si alguno o alguna usa lentes, seguramente conoce cuál es su Miopía. trastorno que tiene. ¿Sí? Astigmatismo. Miopía, sí. Astigmatismo, Hipermetropía también. bien. Hipermetropía y presbicia, dice. Ay, cosa rara. Bien. No quería ponerle presbicia, quería ponerle el nombre verdadero. Pero ahora lo voy a buscar, lo tenía anotado, porque siempre le digo presbicia, pero me parece que es un nombre bastante común y quería ponerlo de manera académica. Ahora le voy a buscar. De todas maneras, mientras vamos hablando de esta, miopía, el astigmatismo y la hipermetropía, ¿qué características tienen? Bueno, ahora pone presbicia, sí. ¿No es que el punto de convergencia está fuera de la superficie de la retina? Perfecto. Lo que tienen en común la miopía, la hipermetropía, es que el punto de convergencia no cae en la retina. Unos caen por delante y otros caen por detrás. ¿Saben cuáles pasan en cada uno? En la miopía por delante y en la hipermetropía por detrás. Perfecto. Bien. ¿Y qué pasa con la presbicia y el astigmatismo? ¿Dónde está el punto? En la retina, pero hay como un error en cómo se refleja la luz. O sea, capaz el haz de luz que viene de arriba se va para abajo o algo así. En la retina. No, porque en la retina no hay refracción de la luz. Le llega la luz ya Claro, con claro, una que refracción. a lo que voy es el punto focal se forma en la retina, pero la refracción que ocurre antes, hay una parte que se modifica, pero no es que todo termina adelante o todo atrás, sino que hay una parte que, por ejemplo, los rayos que vienen de arriba capaz caen para abajo. Bien. Ahí una compañera puso que está bien, presbiopía, sí. Está bien como lo decís, Jorge, pero en realidad lo que pasa con el astigmatismo es que el punto de refracción anómalo o que está mal radica en la córnea, en el cual la córnea pierde su forma esférica o de cúpula que tiene, se alterna esa forma, entonces los haces de luces no pueden ser de todos corregidos hacia la convergencia que hacen en la retina, ¿sí? Y que ese trastorno puede ir de la mano tanto, o sea, una miopía con astigmatismo pueden ir de la mano, ¿sí? Mientras que la presbicia o la presbiopía, no me salía cómo decirlo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué pasa en ese? Es un trastorno muy común. Se disminuye la capacidad de acomodación, ¿sí? ¿Y eso es por qué se da? ¿O en qué personas se da? Bien, ¿qué cosa se vuelve muy rígida? Bien, perfecto, Aldana. Bien. El cristalino se vuelve rígido, entonces se pierde el reflejo de acomodación, entonces los haces de luces no pueden impactar de manera correcta, principalmente con objetos que se encuentren cercanos. Entonces es un trastorno que se da con el avance de la edad, ¿sí? Y generalmente abarca casi, no sé, la mayor parte de las personas adultas. Esto, lo que ustedes tienen que ir pensando ahora, entonces, ¿cómo evalúo esto? ¿Qué test tengo para poder evaluar todo esto? ¿Qué test? Mientras yo los voy buscando.
¿Alguien quiere explicar cómo funciona este test? Uno tiene que ir leyendo las letras de la más grande a la más chiquita y eso, o sea, según en la línea que queda, viene a representar como a la distancia máxima a la que puede ver. Algo parecido, está bien, Jorge, pero acuérdate que no es un test Millares, es otro que vamos a ir viendo, evalúa otra cosa. Esto lo que evalúa, estos son prototipos, ¿sí? Lo que se trata de hacer en la evaluación es como lo dice parte de la guía, que en la guía lo explica bastante bien cómo se hace la evaluación de visión de lejos, ¿sí? Lo que se hace, si ustedes van a lo que dice parte de la guía, dice que se requiere, bueno, obviamente, el voluntario y un operador, una habitación oscura o que no tenga grandes interferencias, y tiene programado como ustedes piensan que están evaluando test. Entonces, para que los test sean reproducibles o que tengan una validez, tienen que ser reproducibles. Es decir, quiere decir que se tienen que realizar siempre de la misma forma para decir que ese test puede detectar determinada condición que yo estoy buscando, ¿sí? Si yo hago ese test y lo pongo según categorías en las cuales yo quiero, o pongo ese cartel mucho más cerca o mucho más lejos, obviamente no estoy analizando la agudeza visual, sino que estoy cambiando el criterio del test. Por eso tienen que aprender, ir viendo cómo se realiza cada una de esas actividades. Lo que tiene es que se coloca de 2,5 a 5 metros de distancia con un operador, el que va a ser evaluado, y ese que va a ser evaluado es el que va a colocarse una mano en el ojo y con el otro va a ir evaluando cada una de estas letras, que a medida que va descendiendo en el grado el tamaño de la letra, vamos a ir evaluando la agudeza visual. Si yo mi última línea que leo bien es, por ejemplo, es esta H, estaba señalando en otro lado, es esta H, eso va a generar que mi agudeza visual se corresponda a un grado de 5/10 con el ojo derecho, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que mi agudeza visual no es óptima del todo, por lo menos con el ojo derecho. Mientras que con el ojo izquierdo detecto solamente esta última D. Pero siempre planteando que el método tiene que ser reproducible según esas personas que estudiaron para poder hacer este test de esta manera. ¿Se entiende más o menos lo que quiero explicar? Sí, profe. Y acá lo que estoy evaluando, principalmente, si bien evalúo toda la vía de la visión, porque yo para poder identificar que esto es una H, tengo que tener conocimiento acerca de que eso es una H, tengo que interpretar esa imagen, que las vías nerviosas están funcionando bien, pero lo mismo que me interesa saber cómo impacta esos haces de luces de ese reflejo en mi retina, ¿se entiende? Eso es lo que más trato de evaluar con eso, ¿sí? Y por eso los trastornos de esta agudeza visual son los que se corrigen con lentes según el trastorno que sea, ¿sí? Para tratar de generar de que esos haces de luz converjan de manera correcta en la retina. ¿Se entiende? Bien. Ahora es para que ustedes vayan viendo en qué punto ustedes están evaluando en la fisiología de la visión. Ahora, hay otros optotipos como este, que ¿qué características presentan? Estaban dentro de la guía también. Por ejemplo, por ejemplo, ese. ¿Qué características tienen estos? ¿Por qué yo tengo estos tres diferentes? Puede ser porque se usan en diferentes pacientes. Como por ejemplo, No sé, el de figuritas en niños. Se me ocurre. perfecto, puede ser en niños o niñas, ¿sí? Que tengan, en el cual uno no puede, todavía no saben el alfabeto y tengan que identificar diferentes formas, o puede ser en personas adultas en las cuales
tampoco son alfabetas y que puedan ir, o sea, se puede evaluar correctamente esto, ¿sí? Y lo mismo que con las E, lo que hacemos con las E es preguntar la dirección a cuál apuntan cada una de esas, de las, de las piernas de la E, como para tener solamente 4 respuestas y que esas puedan ser la forma en que uno pueda llegar a evaluar eh, la agudeza visual. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Así va bien o prefieren que vaya más rápido y voy más rápido y hacemos la guía mucho más rápido? Quizás si esto le torna, pero me pareció como más práctico de poder ir a hacerlo de manera virtual, ¿no? No, así está re bueno, profe. ¿Van bien? Bueno, si no me para, porque yo, si no me dicen, no tengo problema. Vamos viendo. Ahora, volvemos nuevamente a nuestro primer punto, que el primer punto es vimos la optometría, los receptores, y ahora vamos a ver que parte de la siguiente punto de la guía es evaluación de esto, de cómo se transforma esa energía lumínica a través de los fotorreceptores, en el cual lo que me interesa ir viendo es cómo se produce la fototransducción. Que les voy a dejar a ustedes que repasen, o sea, que estudien cómo se produce molecularmente todo esto, pero lo que me interesa aplicarlo para lo que tienen que evaluar es que ustedes piensen que esa energía lumínica se encuentra todo dentro de un espectro un espectro de luz electromagnético. Eso, espectro electromagnético, tiene que ver con las diferentes longitudes de onda que tornan cada una de la luz, ¿sí? Si ustedes ven este gráfico van a ver de todo el espectro de ondas lumínicas que hay, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, microondas o infrarrojo, solamente una porción es visible, que es esta. Esta es una mínima parte de la luz que nosotros podemos ir detectando. Y que esa luz visible, según la energía y la longitud de onda, se va a traducir en estos paneles de colores en los cuales nosotros los vamos a poder ir identificando. Ahora, lo que ustedes tienen que preguntarse ahora es cómo, a través de una energía lumínica, nosotros podemos identificar estos colores. Que es mi idea de que ustedes vean cómo se traduce, o sea, cómo es la traducción de esa energía para nosotros poder interpretarlas como colores. Si ustedes van, ¿qué tipo de fotorreceptores hay? Tenemos los conos y los bastones. Bien. Conos y bastones. ¿Se acuerdan en qué proporción están y en dónde están? Hay Los más conos, bastones que conos. Uy, perdón. ¿Cómo? no, justo nos atravesamos. Pero yo he dicho que los conos son más abundantes y se encuentran más en lo que es el centro y los bastones se encuentran más en lo que es la periferia. Bien. Si no me ¿Y cómo equivoco. te acordás más o menos la proporción entre cada uno? No me la proporciono. Bien. Más o menos hay de 20 a 1, que son más bastones, conos. ¿Se entiende? O estoy escribiendo medio mal, pero se entiende. Esa es la proporción que hay. Y como vos dijiste, la distribución dentro de la retina también respeta una distribución. Pero me gustaría que le cambies el nombre a cómo se llama el lugar donde se concentran los conos. Que no es, que tiene que ver algo con el centro, pero en realidad no termina de ser el nombre específico este. Bien, fobia, perfecto. Ese es el lugar donde se concentran los conos. Ahora, lo que tenemos que ir viendo es que cómo se llaman las moléculas que están dentro de esas células que son las que captan ese estímulo luminoso.
En los fotopigmentos, dice profe. Perfecto, ¿sí? Son los fotopigmentos las moléculas que los van a cargar. Esos fotopigmentos están todos unidos en la membrana de los discos externos de las células fotorreceptoras, ¿sí? Ahora, son los traductores de señal y que en los bastones, ¿cómo se llama? Rodopsina, creo que es. Perfecto, rodopsina. El mecanismo por el cual esa rodopsina detecta la luz es lo que ustedes tienen también que ir a estudiar y ir viendo cómo es esa forma de traducción de esa señal. Ahora, mientras tanto, los conos presentan 3 pigmentos, que no importa ahora los nombres, pero que todos están en relación a la conformación que tiene esa rodopsina, ¿sí? Ahora, y los pigmentos, dice, de los conos son estimulados, o sea, son estimulados en diferente grado por las diferentes ondas, las longitudes de onda, perdón. A ver, lo voy a escribir así queda. Los pigmentos de los conos son estimulados por diferentes ondas de... no, diferentes ondas no, diferentes longitudes de onda. Que esa, al tener diferentes tipos de estimulación por diferentes longitudes de onda, hace que estos pigmentos de los conos puedan detectar diferentes colores. Entre esos va a ser el rojo, el verde y el azul. Que si ustedes van a los libros de fisiología, principalmente el de la visión, van a encontrar este gráfico que está en todos lados, que todos estos gráficos los saqué del Silverton, en el cual vean cómo es el grado de absorción de la luz según cada uno de los fotopigmentos que tiene cada una de estas fotorreceptores. ¿Se entiende? Entonces vean las longitudes de onda que captan los conos azules, los conos verdes y los conos rojos, y que la combinación de la estimulación de cada uno de estos forma parte de cada uno de esos colores que nosotros interpretamos como que son colores diferentes. ¿Se entiende? Bien, entonces vean, si ustedes se ponen a pensar cómo a partir de tener solamente dos tipos de células fotorreceptoras y 4 pigmentos diferentes, sí, ahí lo repito, Isaac. Lo de cómo identificamos los colores es, Sí, ¿sí? Si vos pensáis, Isaac, que, mirá, ahí justo le iba como a redondear un poco la idea, capaz que ahí sale. Vos pensás que tenés 2 fotorreceptores, los conos y los bastones, y que cada célula, una de estas células posee los conos 3 tipos de pigmentos y los bastones tienen un tipo de pigmento que es la rodopsina. Cada uno detecta longitudes de onda para cada color, principalmente, por ejemplo, los conos azules, los verdes y los rojos. Ahora pensá que la combinación de la estimulación de cada uno por longitudes de onda diferentes de esos estímulos, por ejemplo, la combinación entonces del cono azul acá, nosotros lo vamos a interpretar como un violeta, ¿se entiende? O la longitud de onda entre cono verde y rojo, la vamos a identificar como un amarillo. ¿Se va entendiendo? Esto tiene que ver con cómo a partir de esto y de la transducción de la señal y la estimulación de diferentes tipos de receptores genera una imagen mental de un color determinado, pero en base a la traducción de una señal, y en el cual la traducción de la señal no es pura de uno, o sea, de un solo receptor, sino que es la combinación y la integración de la información la que genera este tipo de color. Si ustedes trasladan ese concepto
el concepto de somatosensorial, o sea, de cómo los mecanorreceptores traducen esa señal, traducen la señal de texturas, por ejemplo, texturas según cómo capta cada uno de esos la textura que está tocando la piel según el grado de estimulación que tenga sobre cada uno. Según una vibración lenta tipo de vibración más fina, más gruesa. ¿Se entiende cómo trato de hacer esa analogía de integración de información a partir de estímulos? Sí, profe, se entiende bien. Bien. Ahora, para evaluar esto, es lo que el test de Giara, que lo habíamos hablado previamente. ¿Qué es el test de Giara? Ahora me lo explican ustedes, así yo me tomo un mate mientras tanto. Está dentro también de la guía, no es que... Vamos, alguien que aunque sea, tenga la guía al lado y pueda decirme cómo hacen para leer el test de Giara. ¿No están más callados que el año pasado? El año pasado estaban más activos. ¿Qué pasó? No, yo no lo sabía, profe, pero si quiere lo leo lo que dice acá la guía. No, está bien. Está bien. Pero como que eh, presten atención. No, después le digo al final de acá. Este test de Giara es el siguiente. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace ese test? Busca Es como que velocidad. evalúa, No, ¿no habla evalúa tranquilo. que discernimos entre que los colores, o sea, que están dispuestos? Bien, es para identificar colores, dice Irina. Pero a la vez que están destinados como para identificar colores, lo que hace es, a través de la identificación de diferentes números, lo que hace es generar, eh, generar patrones de longitudes, de haces de luz con longitudes de ondas diferentes, como para poder ver si la estimulación de este sistema, de este sistema fisiológico, lo podemos nosotros evaluar a través de esto. ¿Se entiende? Y lo hace a través de este test. Que el test lo que hace es poner números entre disposiciones de colores diferentes para poder ver si uno puede identificarlo o no, ya que la condición para poder identificarlo obviamente es saber los números, y después la otra condición es poder identificar o tener esos receptores o esa interpretación de la información a través de esos receptores correcta, ¿sí? Entonces está pactado. Como dice la guía dice que, por ejemplo, dice, la explicación dice, el test puede simplificarse al examen de solo 3 láminas. Una número 1, que están los números 14, 15, 16, 17, y uno de 18, 19, 20, 21. Por ejemplo, la explicación de las láminas. La número 1 es leída como 12, que yo agregué y puse una 12 que se ve en naranja, tanto por las personas con visión normal como para aquellos que padecen cualquier clase de deficiencia cromática, ¿sí? O sea que es normal ver ese 12. Pero la 14 y la 17 dice con visión normal se lee como 5, la número 14, se lee la 7, que es la número 15, y se lee yo había puesto otro número, el 73 como la número 17. La mayoría de los casos de deficiencias visuales cromáticas no pueden leerlo o los leen mal, ¿sí? Entonces, este es un modo para poder evaluar las deficiencias cromáticas que tengan estas personas, ¿sí?
¿Se entiende? ¿Qué estoy evaluando con esto? ¿Sí? Entonces dice, ¿por qué se puede generar una deficiencia cromática? Profe, yo tenía entendido que a veces se pueden dar, no sé, mutaciones a nivel de la formación de los pigmentos. Entonces, Perfecto. si hay deficiencia de algún u otro pigmento, va a existir, digamos, algún tipo de daltonismo. Bueno, que por ahí como detalle predomina sobre todo en hombres, pero eso es lo que tengo entendido. Muy bien, sí. El daltonismo es una de las características que tiene estos trastornos, ¿sí? Uno de los, como de las cabezas de trastornos que lo afecta, ¿se entiende? Entonces ustedes ahí ven dónde está, entienden el razonamiento fisiológico que tienen que hacer como para ir a evaluar eso, ¿se entiende? Eso es lo que me interesa que ustedes sepan al momento de evaluar. No evalúo. Ustedes acuérdense que en fisiología, por lo menos en esta parte de fisiología, lo que tienen que entender es el fundamento fisiológico de cada una de estas pruebas y qué es lo que me permite evaluar, ¿sí? Después quizás cuando hagan un ciclo clínico, ahí sí va a ser mucho más destinado a la patología y no al fundamento fisiológico de cada uno. Pero ahora es parte que quiero que ustedes entiendan ese fundamento. Cuando le preguntan el fundamento fisiológico de esta prueba, es todo esto. Ese lo resume casi todo, ¿sí? Ahora, vimos entonces cómo era la fototransducción, vimos la agudeza visual y los índices de refracción. Ahora nos vamos a ir a lo de los campos visuales, ¿sí? Esto de campos visuales dice cada célula ganglionar, si ustedes vimos como concepto ya sabíamos que íbamos a ver la disposición de las células dentro de la retina, la disposición de las 10 famosas capas de la retina. Ahora, uno de los campos visuales, lo que va a intervenir principalmente son las células ganglionares. Entonces, esperen que ahí tengo gente para emitir. Dice que las células ganglionares son las que reciben información de un área en particular de la retina. Células ganglionares. Eso se llama entonces como campo receptivo de la visión. Si ustedes tienen que hacer una analogía de esto con somatosensorial, ¿qué encontrarían con esto? ¿Cuál podrían hacer? ¿Mm? No vieron todavía el TP de somato. Bueno, cuando revisen parte del TP de somato, pensé que todos ya habían visto, todas porque habían hablado parte de lo práctico de somato. Ahora, Porque algunos todavía no lo vimos, profe. O sea, está bien, algunos vamos la semana que viene. listo. Bueno, van a hacer la analogía después entonces. Ese campo receptivo de la visión tiene que ver con cómo uno puede, y los y las que ya fueron, van a ver que es todo similar a los campos somatosensoriales. Esos campos somatosensoriales lo que permiten hacer es generar un grado más de detalle en la identificación de estos objetos por el grado del lugar al cual van a afectar. Ahí lo voy a comentar un poco más. Ustedes vieron que dentro de todo el campo de la retina, los que están ubicados en el centro o en la fobia, son campos receptivos cada vez más chicos, ¿sí? Ustedes piensan que los campos receptivos más chicos tienen una mayor cantidad de detalle porque llevan vías de información sobre grados diferentes en los cuales van a seguir un grado de disposición paralela y que van a ir a procesarse de manera diferente. En cambio, si es un campo receptivo, es a partir del cual uno va a ir viendo, va a recibir información de muchos lados, pero la traducción de esa señal va a ir destinada a una sola vía. ¿Se entiende?
Mientras más chico es el campo receptivo, más información voy a tener porque va a discurrir por vías paralelas, mientras que más grande, una sola vía final, ¿sí? Ahora, voy a poner una imagen que es de los campos visuales, que es la siguiente. Ahí se va. Profe, una pregunta. Y en ese caso, de los dibujitos que hiciste, ¿qué imagen se vería mejor? ¿Las que discurren paralelas o las que convergen en una sola vía? Las que discurren paralelas se ven mejor porque llevan información en vía paralela de un único campo. En cambio, las que convergen pueden convergen acá y se va a mezclar esa información a una sola, ¿sí? En cambio, las que van solas llevan esa única información con ese detalle. ¿Se entiende? Y esa es la analogía con lo de somatosensorial en cuanto a la discriminación de dos puntos, por ejemplo. Sí. Ah, Esa es la analogía, sí, exacto. Miren, este es el campo visual que vamos a tener, en el cual vamos a ver cómo se ve cada uno de esos campos dentro de la configuración de la visión. Ahí lo que vamos a ver es, vamos a tener una parte de visión temporal, es decir, esta es la visión temporal, la que va a estar en borde al ojo, o sea, el borde del cráneo sería el borde lateral del cráneo, y el borde nasal, ¿sí? Y vean que la confluencia de esta información va a tener un campo visual derecho, un campo visual izquierdo, pero van a tener una zona binocular donde los campos visuales se van a superponer y van a dar el mayor enfoque de todo, ¿sí? Este es que la porción central del campo visual donde superpone todo este lado derecho y el lado izquierdo hace que uno pueda tener la visión binocular, que es el tipo de visión que nosotros tenemos, binocular, y que le da al ojo la percepción de profundidad. ¿Se entiende? Ahora, para poder evaluar nosotros el campo visual, hay dos formas diferentes de poder hacerlo. Una de las formas de poder evaluar ese campo visual es una evaluación que es bastante subjetiva porque depende de ese operador, en el cual, de ver si no me acuerdo si lo explicaba del todo la guía, en el cual, sí, el que dice campimetría, ¿lo ven? Que se hace evaluación del campo visual por confrontación, en el cual yo me pongo enfrente de la persona que yo estoy evaluando y lo que asumo es que mi campo visual es normal. Primero tengo que presumir que mi campo visual es normal. Y lo segundo, lo que hago es tratar de movilizar el dedo o un objeto mirando fijamente al observador, o sea, perdón, a la persona que estoy evaluando, y ese dedo o el objeto comenzar a acercarse hacia el campo, y en el cual, si yo asumo que mi campo de evaluador es normal, voy a pretender de que la persona que estoy evaluando lo pueda identificar en el mismo momento que uno. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Es una evaluación que es bastante subjetiva, tiene errores como bastante groseros en cuanto a que depende mucho de quién te está evaluando, ¿sí? Y que asumir que esa persona que te está evaluando es una persona normal. O sea, con un campo visual normal y que generalmente eso es lo que tiene de grandes errores, ¿sí? ¿Se entiende? Una pregunta con respecto a esa prueba. ¿Puede ser que Sí. se use más que nada también para el tema de los músculos de los ojos y para evaluar, o sea, si un ojo no... o esa es otra? Vos es otra, porque pensá que en esta prueba yo estoy mirando fijamente a la persona que yo estoy evaluando y lo único que yo tiene que avisar es cuándo siente que ese objeto va a aparecer en el campo. No implica movimiento ocular. La otra prueba es la que uno le coloca la lapicera o el dedo, lo que sea, enfrente y va movilizando por todo el campo y observando los movimientos oculares. Esa es la otra está prueba. bien, me la confundí. Gracias. Entonces evaluás diferentes cosas. Y después, otro de los puntos de evaluación es la evaluación de toda esta vía
en la cual tienen que aprender estas decusaciones que hace toda la vía visual. ¿Se entiende? Desde, esperen que voy a borrar todo lo que vi ahí. Desde la vía temporal, que es esta, y ustedes si alcanzan a ver el detalle que tiene el gráfico, vean que la vía temporal en el quiasma óptico no decusa. ¿Se entiende? ¿Lo ven? Sí, profe. Y mientras que la parte nasal es la que va decusa. Decusa va al quiasma óptico, converge en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, que eran unos centros de relevo, y ahí hasta las cintillas ópticas van a la corteza visual en la parte occipital, en la corteza occipital, ¿sí? Después de la corteza occipital se integra la información a diferentes vías como para tener una percepción de lo que estoy viendo. Ahora, a partir de ese conocimiento de que ustedes tienen de cómo es la vía visual, de cómo es la visión de los campos visuales, la visión binocular, ustedes pueden ir evaluando a través del fundamento fisiológico de cada una de estas pruebas cuáles son los defectos en la vía, ¿sí? En las cuales voy a agregar esto. Ahí. En las cuales quiero que presten atención principalmente a esto y no vean la respuesta. Estamos parados acá. Si ustedes ven a un paciente en el cual les dice que el campo, no ven el campo total derecho, o sea que el campo derecho está totalmente ciego, ¿a qué estructura es la que ustedes van a corresponder que está afectada? El nervio óptico del lado derecho. Perfecto, el nervio óptico. O sea que si yo hago esto, lo voy a ver hasta acá, ese es el lado en el cual está afectado, ¿sí? De todas maneras, estamos hablando de un trastorno de conducción nerviosa, ¿sí? Puede tener un desprendimiento de retina y no ve nada respecto de eso, pero sospechamos que si uno analiza vías nerviosas es con respecto a eso, ¿sí? Es para hacer un ejemplo de práctico nomás. Ahora, si ustedes ven este punto 2, ¿qué encuentran? Que va a estar a nivel del quiasma. Nivel del quiasma y por qué tiene esa disposición. Eso no sería lo que se llama visión en túnel, cuando tiene una afección en el quiasma, que pierden digamos, la visión lateral sería. Perfecto, la visión lateral. Y eso se da por el grado de cómo se difusan las fibras a este nivel, ¿sí? El 3 sería el nivel del tracto. Perfecto, del tracto de las cintillas ópticas, ¿sí? Perdón, del tracto. Y después el 4 es a nivel entonces de ¿qué? De las cintillas. De las cintillas ópticas. ¿Se entiende el fundamento de entender cuáles son los patrones de visión según ustedes el conocimiento que tienen de cómo discurre esa vía? Acá tienen la resolución. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, a partir de ahí ustedes ya tienen conocimiento entonces de poder ver campo visual, fototransducción, vieron también ahora de los índices de refracción y ahora lo que nos queda es la evaluación de la oftalmoscopía, que es una visión, que es un punto en el cual, se me escapó una imagen de por detrás. ¿Cómo es esa oftalmoscopía? A ver si tengo una imagen, creo que la había buscado. A ver. No, no la tengo. Pensé que la había sacado. Bueno, no importa. Pero quería ver que, ¿saben cómo se hace, cómo se obtiene esta imagen? ¿Es cuando se hace el fondo de ojos, profe?
Podés hacerlo a través de un fondo de ojo, que lo podés ver, pero tiene otras posibilidades de poder hacerlo, que es a través de un oftalmoscopio, en el cual uno con ese, a ver si le encuentro alguna imagen, como para que ustedes también vayan viendo. Esto en realidad hay uno en la cátedra para poder hacerlo presencial, pero bueno. Eh, bueno, miren, ahí me están viendo la pantalla de la computadora. Este es el oftalmoscopio y el examen es de esa manera. Es de esta manera. Uno va con un haz de luz acercándose progresivamente de costado al ojo de la paciente en este caso, y lo que trata de observar es la imagen que yo le mostré anteriormente. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esperen que vuelvo a mi otra pantalla. En un segundo. Vale. Y lo que trata de ver es esto. Y acá lo que vamos a ver es la mácula y la fobia. Y acá vamos a ver la papila del nervio óptico. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Está bien, estoy viendo el fondo de ojo, pero ¿qué estructuras estoy viendo en esto? ¿Qué es la mácula? ¿Qué es la fobia? Son los puntos de ingreso de la estructura nerviosa y vascular. Ah, perdón, la mácula y la fobia serían como que el punto de mayor nitidez que Ujú. posee el ojo. eh, Bien, y hacia lateral tendríamos como que el pedículo ocular. perfecto. ¿Y qué pasa ahí por el pedículo ocular? El Bien, nervio óptico, claro, y los vasos. perfecto. ¿Y por qué la fobia se ve con esta disposición? Por la densidad de los conos que están ahí. No en sí por la densidad de los conos, sino que tiene ¿No que es por ver la con incidencia de la luz con respecto a la pupila? ¿No? no del todo, no del todo, pero después busquen por qué histológicamente se ve así y ahí les va a dar el fundamento de por qué lo ven así en el fondo de ojo. ¿Se entiende? Entonces tenemos ya, quiero ver si me queda ver la oftalmoscopía y me quedan los movimientos oculares. Ese se usa a veces rutinariamente, lo pueden utilizar generalmente los oftalmólogos. Está descrito también eh, deberíamos usarlo quizás en la terapia intensiva, eh, en el análisis de un fondo de ojo en los cuales nosotros buscamos estos signos del edema de la papila como signo de hipertensión endocraniana, que ya después creo que ya vimos líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y demás, y hipertensión endocraniana. Creo que Sí, no, profe. tuvimos el año Ah, no. pasado una Ah, partecita. tuvimos una parte del año pasado. Este es un signo que lo puede identificar parte de la hipertensión endocraniana en los pacientes que tienen eso producto de algún trauma, generalmente. Mira, les doy como un ejemplo de los cuales se podría utilizar, pero generalmente, si fuera de la oftalmología, no se utiliza mucho. Ahora, esto lo que me queda también por evaluar dentro de todo esto es los movimientos oculares. ¿Qué vieron de la inervación de los músculos del ojo? ¿Cómo se inerva cada uno de estos? Esto ya lo vieron en anatomía. Sí, la mayoría van a estar Ah, inervados por el oculomotor, excepto el lateral que va a estar inervado por el abducens, creo, y el Ujú. oblicuo superior, que no me acuerdo justo el nervio por el que- cuarto, por el por el troclear. cuarto, el traclear, sí. Bien. Y tienen que aprender también que otras estructuras que están inervadas por parte del motor ocular común, que en este caso es el músculo elevador del párpado. ¿Sí? Yo les dejo acá. Igual esto es un resumen.
de la inervación que le dijeron a ustedes, que la dijeron bien, pero que quiero que aprendan a evaluar cada uno de estos, ¿sí? Lo que les dejé en parte de esto, que igual esto lo pueden sacar de cualquier libro de semiología, es cómo hace cada uno el movimiento del ojo y la forma que ustedes tienen de evaluarlo, ¿sí? Piensen en los componentes que tiene cada uno de esos pares craneales en cuanto a la inervación sensitiva, autonómica y motora, y el punto en el cual ustedes van a generar la evaluación, ¿sí? Y la evaluación de los movimientos oculares tienen que ver en un punto, primero a identificar cuál va a ser el, el ojo del que está produciendo esto. El párpado, las pacientes que tienen tosis palpebral o caída del párpado tienen que también evaluar sus músculos oculares, y después lo otro es el movimiento que se hace con la maniobra que ustedes ya conocen, que es el seguimiento de un objeto del dedo a través de diferentes puntos del campo, tratando de reproducir cada uno de estos movimientos. Y ustedes saben que el movimiento cual no va a estar generado, no se genera por X etiología, es el que va a afectar el movimiento ese, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? No quiero profundizar en esto de movimientos oculares porque después van a ir a profundizar mucho más en semiología, pero quiero que entiendan a qué va apuntado de cuanto a la evaluación. ¿Entiende? Profe, entonces no le tendremos que dar bola a los movimientos esos sacádicos, No, todo eso para hacer, ¿no? no quiero decir eso porque es la primera pregunta que surge. Pero sí tienen que saber cómo evaluar estos movimientos del ojo humano, que entiendan el fundamento de cada uno. Si yo te pregunto, si uno entiende que el motor ocular común tiene inervaciones en diferentes tipos, en parte de los músculos de los rectos, inervación parasimpática, voy a entender, o en el elevador del párpado, voy a entender que la evaluación que yo le haga a una persona que tiene afección de ese par va a estar afectado y en qué lo afecta. En cambio, por ejemplo, el, eh, el que tiene afección del cuarto par van a tener solamente afección de determinados movimientos, pero en realidad es más simple de entender cuál es el razonamiento fisiológico de todo esto, más que de la fototraducción, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, y después lo otro que me queda con respecto a la evaluación del ojo es el reflejo fotomotor y de el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. ¿Qué entienden por eso? Eso es importante porque lo hacemos siempre. A ver, ¿qué entienden? ¿Qué encontraron por ese? Reflejo fotomotor, perdón, no es el que tiene directamente el ojo cuando incide la luz, y el consensual sería la acomodación que hace el otro ojo en función al estímulo en el ojo contrario, sería. Algo así entendí yo. Perfecto, está bien lo que dijiste. Ahora, ¿qué evalúan? Si yo te digo, bueno, está perfecta definición del reflejo fotomotor, pero ¿qué evalúas? Estoy evaluando varias cosas, porque evalúo, o sea, en la parte simpática, la parasimpática, y también si incide o no, o sea, la vía óptica en sí. Bien. Bien, y si yo, por ejemplo, estoy viendo a un paciente en el cual no está respondiendo del todo, o sea, en cuanto a la forma neurológica, estoy hablando, le digo, bueno, evaluar el reflejo fotomotor y qué conclusiones sacas de eso, ¿sí? Una dijiste, Aldana, está bien, dijiste que vas a evaluar toda la vía nerviosa, ¿sí? Entender que la vía nerviosa está indemne es una forma de que ustedes pueden acceder, o acceder entre comillas, a generar una evaluación del sistema nervioso central, ¿sí? Porque ustedes están atravesando con una prueba que es muy fácil, que es reproducible, que lo puede hacer cualquier persona. Evalúo el tamaño popular en respuesta a la luz, ¿sí? En el cual tengo que pensar que toda esta vía, o sea, toda
esta vía, tanto desde el momento que incide la luz, está comunicada dentro de nuestro sistema nervioso central y que estas vías están indemnes, es decir, que no lo están afectando, que no lo están afectando. ¿Qué cosas lo pueden afectar? No solamente estoy hablando acerca de, por ejemplo, una lesión a este nivel, sino puedo plantear algo más abarcativo y puedo plantear que esa vía o todo mi sistema nervioso central está afectado por hipertensión endocraniana. Entonces, el reflejo fotomotor y el reflejo de acumulación van a estar o funcionando en un menor grado o directamente van a estar ausentes. Y tener un reflejo de un reflejo que está abolido habla del grado de compromiso que uno tiene a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, hablar de un reflejo pupilar que no lo tiene, una persona que, por ejemplo, se golpeó la cabeza, o una persona que le dio una ACV, una persona que tuvo una hemorragia intracraneana, habla de el grado de afección que tiene todo esto y el grado de gravedad, en este caso, ¿se entiende? Porque me evalúa todas estas vías, desde la traducción de la señal de la luz, desde su vía nerviosa, desde el centro de integración hasta la respuesta que tiene que dar. Perfecto, es así, es uno de los tantos criterios para poder diagnosticar la muerte encefálica, que ese reflejo no esté presente. Entonces, quiero que entiendan esa vía. De todas maneras, esta vía del reflejo pupilar tienen que conocerla, tienen que conocer cuál es el estímulo, cuál es el receptor, cuál es la vía aferente, los centros de integración, la eferente y la respuesta final para poder anular ese loop, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, ya vieron un montón, se hizo medio larga la clase, pero bueno, creo que fue en parte todo esto. Tratamos de ver todo esto. Y lo que me gustaría que ustedes traten de ir haciendo es ver en qué punto, yo lo puse así como medio, traté de hacerlo medio rápido, pero que pongan en qué punto de toda esta guía o de fisiología de la relación ustedes están evaluando esto, ¿sí? Y esto también lo pueden aplicar hacia a la otra parte del sistema nervioso, por ejemplo, la somatosensorial o cuando hagan la evaluación motora, acerca de qué información me está dando cada una de las pruebas de evaluación y cuál es el fundamento fisiológico a partir del cual yo entiendo cuál es si esta parte es normal o es anormal y a punto de partida de qué, porque es lo que le van a dar a ustedes herramientas diagnósticas para poder hacerlo. ¿Sí? Bien, dudas que tengan con todo esto de la visión, que eso, fuimos por todos lados. Y el tema de auditivo es un tema que, como me excedí, se los voy a dejar a ustedes, solamente quiero decir 2 o 3 palabras nomás. El tema de auditivo es, principalmente me interesa que hacer 2 o 3 aclaraciones nomás con respecto a la guía de trabajos prácticos. Uno, habla solamente de utilizar el test de Rine y el test de Weber, que son pruebas en las cuales ustedes tienen que, solamente les quiero decir como pautas como para que lo tengan para ir analizando. Piensen que ustedes, la evaluación del sistema auditivo, van a tener una vía que es de conducción y una vía que es neurosensitiva, ¿sí? La vía de conducción, ustedes piensen que la forma de energía, voy a dejar de compartir la pantalla porque ya esto, ahora sí, ya estoy. Ustedes piensen que tienen que transformar una energía sonora que se traslada a través del aire y que esa energía tiene que ser representada o captada por receptores para ser traducida a una señal, una señal eléctrica nerviosa. Entonces,
tienen que pensar en eso, cómo hay una parte de una vía de conducción de esa señal auditiva a cómo es la transformación nerviosa. Y lo que van a hacer estos dos test a través del diapasón es tratar de generar disquisición entre cuál es la vía que conduce, ahora, cuando hay afección de esa conducción, principalmente con afecciones del oído medio, y cuando hay una afección en la interpretación de esa señal, en la percepción de esa señal. No quiero decir percepción porque dice otro concepto, sino como a la estimulación a partir del punto sensorial, ¿sí? Eso es lo que a ustedes le va a marcar la pauta para poder ir y discriminar cada uno de esos puntos, ¿sí? De más está decir que esos test a través del diapasón son test que son viejos, o sea, no se siguen utilizando quizás en algún punto de la evaluación general de algún paciente, pero hay ahora nuevos métodos tecnológicos que ya están más disponibles hasta en el sistema público también de salud, como la audiometría, en la cual hace una evaluación mucho más certera de todo esto, ¿sí? Pero quiero que esto lo vean ustedes, de todas maneras, como ya es medio tarde, me pueden escribir también por Pedco y yo les ayudo con la interpretación de esos dos test. Pero el punto de partida, todo esto es tratar de entender cómo hago la transducción de esa señal y cómo se conduce esa energía a través de todo el sistema auditivo. ¿Entiende? Bien. ¿Les pareció muy largo? Porque creo que me fui un poco por las ramas, pero es medio raro hacerlo virtual todo el sistema auditivo.